Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Cualquier momento, sin duda alguna, es adecuado para hablar, para crear conciencia acerca de esa grave lacra que existe en nuestra sociedad de la violencia machista, la que se ejerce contra las mujeres y que en nuestro país, solo en este último año, en lo que llamamos de año, ha acarreado 52 muertes, 52 asesinatos. Se ha hablado mucho de ello durante esta semana y lo vamos a hacer nosotros también aquí esta noche, aunque queremos ampliar los focos, poner más focos sobre más aspectos que hay en torno a la violencia machista. Por ejemplo, ¿por qué entre los 18 y 19 años está habiendo un repunte a esas edades tan tempranas, a pesar de que podemos considerar que cada vez hay más información, tanto en nuestro entorno como en los medios de comunicación, campañas de concienciación, y sin embargo está descendiendo la edad de chicas que se ven afectadas por estos comportamientos? ¿O por qué, por ejemplo, las mujeres que denuncian, lo hacen casi 9 años después de haber empezado a sufrir estos comportamientos? Y también poner el foco en otras personas, en los pequeños de la casa. 43 niños han quedado huérfanos en lo que va de año y unos 5.000 aproximadamente están en situación de vulnerabilidad. ¿Podemos hacer algo nosotros, quienes hoy estamos aquí en esta mesa, pero también quienes están al otro lado de la televisión? Con toda seguridad que sí. Vamos a intentar hablar de todo esto y ver en qué medida y qué podemos hacer al respecto. Lo vamos a hacer con la ayuda de César Giner. César es investigador, es psicólogo, doctor en Derecho y Criminología. César, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tres áreas que tienen mucho que ver con todo lo que estamos hablando, porque hay que hablar de perfiles o de quién puede ser víctima o quién puede ser maltratador. Cualquier persona o hay ciertos aspectos, ciertos roles que son en una persona la hacen proclive a sufrirlos o a llevarlos a cabo. Bienvenido, César Giner, por estar aquí con nosotros, profesor de esta universidad, de la Universidad Católica de Murcia, de la UCAM. También nos acompaña Paloma Cascales, es la responsable de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional en la región de Murcia. Paloma, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Un cuerpo, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que tienen unidades especializadas, ella la responsable de la Policía Nacional, para abordar, para afrontar este tipo de delitos o de faltas, depende cuáles sean, de qué se trate, y a intentar poner remedio a ello. También nos acompaña María Jesús Bonilla. Ella es abogada y además es la directora de la Cátedra de Mujer de la Universidad Católica de Murcia, Mujer, Empresa y Deporte. Bienvenida, María Jesús. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. La formación, hablaremos de ello porque también es clave en este aspecto. Formación en todos los niveles. Exacto. Centros de enseñanza, las familias, en todos los ámbitos. Y también nos acompaña Cristina García. Ella es la jefa del Servicio de Planificación y Programas de la Consejería de la Mujer. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Programas, y en su consejería se llevan a cabo también, hay recursos que se destinan, hablaremos de ello, para atender a estas personas que sufren violencia machista. Y para empezar habría que decir de qué estamos hablando, ¿no? Porque se puede pensar, normalmente cuando saltan a los medios de comunicación algún caso es, digamos, el trágico, ¿no? Una mujer que ha sido asesinada y se habla de violencia machista y nos podemos quedar ahí, pero sin duda hay muchas más circunstancias que sufren mujeres por este tipo de comportamientos, que también lo son. ¿De qué estaríamos hablando, Cristina, por ejemplo, de las mujeres que se acercan a vuestros servicios? Pues acerca de la violencia machista, quizá podamos hablar primero en un sentido amplio, sí, que es todo tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres, no solo física, sino también psicológica, o abuso, deseos de control, etcétera. Esto en un sentido amplio, por el papel que la mujer ocupa en la sociedad o por la visión que se tiene sobre la mujer, pues se pueden cometer distintos tipos de violencia. Y por otra parte podemos hablar en un sentido más restringido, quizás a nivel legal, lo que está tipificado como violencia de género también en la legislación. En cualquier caso, cuando ya hay alguna actuación, por ejemplo, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o incluso de los profesionales de la sanidad,
estamos hablando ya de que se ha producido un maltrato físico de envergadura, o también os llegan a los profesionales otro tipo de cosas que también las valoráis en este sentido. Nos llega de todo. Todo lo que sea violencia de género, cualquier tipo de delito dentro del ámbito de la violencia de género. Estos delitos pueden ser desde pequeñas vejaciones, vejaciones leves, coacciones, hasta el ámbito, o sea, la expresión máxima de violencia, que es el asesinato. Pero hasta el asesinato hay muchos tipos de delitos, ¿vale? Contra la libertad sexual, los delitos que nos llegan contra la libertad sexual, la mayoría de las víctimas es dentro del ámbito de la pareja, ¿vale? Delitos de aborto también, que provocan la pareja a la mujer, contra vejaciones, coacciones, amenazas, todo tipo de delitos es lo que nosotros investigamos. Y nos llega a través de, ya sea la víctima, que viene a poner denuncia, también nos llega por familiares, que son los que muchas veces también ponen la alarma, porque la víctima se niega a denunciar y ellos, por mucho que se lo dicen, ellas se niegan, y entonces vienen los familiares y nos denuncian directamente. Luego también nosotros recibimos partes médicos, ¿vale? Que la sanidad hay bastante coordinación, porque desde sanidad se realizan partes médicos cuando vienen mujeres porque han sufrido una agresión, o incluso recibimos también informes de mujeres que han llegado con ansiedad, que no han sufrido agresión, pero a lo mejor han tenido una amenaza, han llegado con ansiedad, han acudido al médico para recibir algún tipo de asistencia y algún tipo de medicación para relajar esa ansiedad. Eso nosotros también lo investigamos, y ya es una violencia psíquica, no tiene que ser toda agresión, y nos llega como parte médico de malos tratos, del ámbito de la violencia de género. Lo que pasa es que esta mujer ve en una persona con un uniforme alguien que le puede ayudar, o alguien que le produce cierto reparo y un freno a veces. Digo, impone. Impone. Bueno, nosotros los de judicial vamos sin uniforme, precisamente para esa cercanía con la víctima, ¿vale? De todas maneras, las víctimas que acuden al médico, ese parte médico va al juzgado, y del juzgado nos lo mandan a nosotros para que lo investiguemos, y ya llamamos a la víctima para tomarle declaración. Lo primero que le informamos, que esto es una contradicción de la ley, es del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de la dispensa que tiene el derecho a no declarar en contra de su pareja. ¿Vale? Que esto es un poco contradictorio. Hay muchas medidas de sensibilización, de denuncia, de mucha publicidad diciendo denuncia, y luego estamos obligados nosotros en la policía, y luego los juzgados, cada vez que se le va a tomar declaración a la víctima, a informarle de su derecho a no declarar en contra de su pareja, que eso es contradictorio. Con lo cual puede generar cierta duda en ese momento, claro, de debilidad, ¿no? Efectivamente, porque no debemos olvidar que las víctimas de violencia de género son unas víctimas especiales con unas características especiales. No se puede comparar una víctima de violencia de género con una víctima de un robo con violencia o de un hurto. Esta víctima tiene una dependencia emocional muy grande con su agresor, que le ha llevado a esa circunstancia, y si cuando viene a denunciar le tenemos que recordar, oye, recuerda que tienes derecho a no declarar en contra de tu pareja. Eso, pues, cuanto menos le hace pensárselo, denuncio o no denuncio. Y luego cuando pasa al juzgado, igual, está el juez obligado a informarle. César, ¿de qué estamos? Para terminar de hacer ver lo que se puede suponer o haber detrás, abanico de opciones, ¿no?, que tiene el maltratador, que tiene una persona que ejerce la violencia machista. Date cuenta que tengo que partir primero del término de violencia. La violencia realmente es una dominación, es un binomio que se produce una persona que es dominante, que hace a una sumisa. En la violencia machista lo que se hace realmente es una violencia instrumental. ¿Para qué? Para imponer un modelo patriarcal y sexista. La mujer tiene una motivación, tiene una idea, que ahí está el fin, que una persona está abusando, está siendo violenta, la está maltratando, cuando realmente su expectativa es alguien que la debería de querer y amar. Y eso no se está produciendo. Y ahí es donde se produce la desigualdad real y el atentado contra la dignidad de la mujer. Por eso no podemos dudar que la violencia de género existe. María Jesús, la verdad es que se trabaja mucho, se habla continuamente, pero los datos no paran de subir. Entonces, no sé si nos quedamos cortos o nos estamos equivocando, o alguien se está equivocando, hay que hacer más cosas, porque sigue este año, por ejemplo, los números, las cifras de personas afectadas han incrementado todavía más. Sí, la verdad es que, y un apunte sobre la pregunta anterior, yo creo que la violencia de género
y la violencia contra las mujeres se manifiesta con cualquier tipo de actuación, sea agresión o sea coacción, que atente contra la dignidad de la mujer, ¿no? Y antes has dado un dato de que había algunas personas, mujeres, que denunciaban después de 9 años. Sí. ¿Por qué? Porque hay veces que ni ellas mismas son conscientes y van entrando en una dinámica que muchas veces es simplemente de coacción, otras veces es de control, y luego ya cuando ellas en un momento determinado se produce que se plantan, entonces es cuando a veces se produce la agresión física, pero de cualquier manera esa mujer ya lleva un recorrido y yo creo que todo aquello que atente contra la dignidad de la persona al final, contra la dignidad de la mujer, es una forma de violencia que lógicamente tenemos que erradicar. Y decías que siguen subiendo, y es verdad, yo creo, y además ahí están los datos, ahí está la legislación, la sociedad en su conjunto está haciendo un enorme esfuerzo y desde el legislativo, y eso me lo conozco bien, desde el ejecutivo, cada vez se han adoptado más medidas dirigidas por un lado a prevenir y por otro lado a proteger y articular mecanismos junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero yo creo que la clave, sin perjuicio de que todo eso es importante y hay que seguir y hay que dotar de más medios, la clave de verdad está en la educación. Y por eso yo creo que continúan subiendo, porque todavía tenemos, bueno, pues en la base de nuestra sociedad todavía hay conceptos en los que no prima el respeto, no prima el respeto a las personas, no prima el respeto, aunque sea a tu pareja, y yo creo que es donde tenemos que incidir, sobre todo en la educación y en la educación en valores de manera especial. Y es verdad que ahora mismo estamos abiertos, las nuevas tecnologías, por ejemplo, mal utilizadas, es una manera de control, y aquí meto a muchas adolescentes que se ven como a través de los teléfonos, de las redes sociales, son controladas, agobiadas, acosadas y terminan. Entonces yo creo que es un momento muy complicado, tenemos que hacer un análisis muy serio. Es verdad que hay muchos instrumentos, pero también es verdad, repito, que o esto lo abordamos desde abajo en la educación y en la educación en valores, o no seríamos capaces de erradicar esto. César, la culpa de la sociedad, o digo, muchas veces echamos la culpa a la sociedad y es una forma de quitarnos la responsabilidad a nosotros de encima, ¿no? Hay personas que son especialmente tendentes por sus características, por la educación que han recibido, por la relación que han tenido, no sé por qué aspectos sociales, a ejercer ese tipo de violencia o a sufrirla. La culpa es cuando a una persona desde pequeño no le ponemos unos límites, no le ponemos unos principios de autoridad, no lo educamos en valores, no lo educamos en emociones, realmente no lo enseñamos a controlar su conducta y su comportamiento. Ahí es donde realmente viene el problema. Por eso no podemos hablar de un perfil del maltratador, porque está en todas las edades, en todos los estatus, en todas las profesiones. Y esa falta de límite, y luego tenemos que saber que las personas aprendemos, una de las maneras que aprendemos es por observación, el aprendizaje vicario. Y entonces el niño desde pequeño está cogiendo la conducta y observando de sus mayores. La violencia hoy está formando parte de la naturaleza misma de la persona y encima está muy influido por las nuevas tecnologías, donde el niño desde pequeño tiene acceso a imágenes violentas y luego la imitan. Simplemente esa falta de límites la podemos ver en cualquier juguetería. Vamos cualquiera de nosotros a una juguetería y veremos juguetes para 7 años, a partir de 12 años. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral está para eso, no eres capaz de hacerlo. En cambio, en todo el mundo de las nuevas tecnologías no hay límite. Por lo tanto, un crío de 2 o 3 años, que lo vemos con las tablets, sin límite, sin patrones, está observando la conducta y luego, obviamente, la imita. Porque tenemos que jugar a ese binomio, sumisión o poder. Y gusta más ser poderoso. Y luego, como ha dicho María Jesús, además totalmente influido hoy en día con las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque a través del ciberacoso, todos los delitos ahora están con las nuevas tecnologías. Y entonces a través del ciberacoso también la violencia doméstica, no tenemos que hablar de acoso escolar, sino la violencia de género, también se produce el ciberacoso, sobre todo con los jóvenes, pues aumenta. ¿Por qué? Porque es una herramienta de dominio y de poder. Decía César que da igual el nivel social, el económico, el educativo. ¿Tenéis también esa percepción profesional de las personas que os llegan o no? Hay ciertos nichos. A ver, nos llega, a comisaría, llega todo tipo de mujeres.
todo tipo de nivel socioeconómico, cultural, con estudios y sin estudios. Lo que sí que es cierto es que quizá nos llega de todo tipo, pero quizá más las de nivel medio o bajo. Quizá no sabemos si es porque están más familiarizadas con la policía o incluso llegamos a pensar que los niveles altos sufren una doble victimización al tener más vergüenza, ¿no?, de decir al entorno que son víctimas de violencia de género o llegar a denunciar un hecho tan íntimo, un delito tan íntimo que afecta tanto a la intimidad. Entonces sí que es cierto que nos llegan menos mujeres con alto nivel económico o con niveles de estudio altos, pero sí que nos llegan. También a nivel de la consejería. Sí, estaba pensando yo en las mujeres que llegan a los recursos. Y es verdad que las mujeres que necesitan quizá ingresar en un centro de emergencia, un centro de atención inmediata o en una casa de acogida o piso titulado, un recurso de alojamiento, son quizá mujeres que tienen menos recursos, que no tienen redes de apoyo, que no tienen una familia que pueda sustentarla o no tienen recursos para trasladarse a otra ciudad y empezar una nueva vida. Sí, es cierto que aunque haya, coincido con César y con Piedad, en que haya todo el espectro de todas las clases sociales, todas las edades, se concentra entre los 20 y 40 años, el tipo de mujeres que se acercan, se concentra, aunque haya por arriba y por abajo, aunque haya adolescentes y mujeres mayores. Pero se concentra entre los 20 y los 40 y entre mujeres que son más vulnerables en el ámbito socioeconómico. Hace unos días el propio Ministerio daba a conocer una serie de datos estadísticos sobre el año pasado, sobre el año 2018, el ya cerrado. Y han sido publicados, la cadena SER informaba, por ejemplo, de ellos y que hablaba de que a nivel, también por hablar por grupos, ¿no?, incluso a nivel de nacionalidades, de cada 3, pues son 3 españoles, 1 extranjero, pero sin embargo sí que en las edades juveniles, donde está despuntando, el nivel de personas de otras nacionalidades se iguala o incluso supera, es mayor. Ahí en ese nivel de adolescencia, 18 y 19 años, la violencia física seguramente no se produce, pero sí otra serie de aspectos. Vamos a conocer alguno de ellos porque Jesús Galdo, que es investigador de esta casa, de la UCAM, está haciendo un estudio por centros educativos y ha sacado conclusiones interesantes. Vamos a escucharlo. Estamos realizando una intervención educativa, vamos por diferentes colegios de la región de Murcia, aunque previamente también se realizó en el resto de Europa, y con adolescentes aproximadamente de tercero o cuarto de la ESO, y esa intervención duraba unas 9 semanas, un margen considerable de estos adolescentes, de entre 15 y 18 años, pues siguen percibiendo los celos como una señal de amor, cosa que es un hecho preocupante también. Siguen justificando también el uso de tácticas de control de la ubicación, control con el móvil, el aislamiento de amigos, aislamiento incluso de personas. Y bueno, también hemos detectado una muy baja autoestima que les lleva a engancharse, a quedarse enganchados en algunas relaciones de forma de dependencia emocional, aunque realmente no sean relaciones sanas, relaciones felices. El educativo, bueno, primero a nivel intervenir en los tres pilares de la educación: casa, escuela y pantalla, ¿no? En la familia, sobre todo los padres, mostrar amor, dar amor, y fundamental es que el niño o la niña no solo sea querido, sino que se sepa querida. La escuela pues debe continuar la educación que se da en casa. La escuela, moralmente hablando, es de las familias, sea de utilidad pública o privada. Por lo tanto, debe respetar esos valores y continuar educando en virtudes, y sobre todo también en la escuela tanto el equipo directivo como los profesores deben estar concienciados. César, qué contradicción, cada vez más información y sin embargo este tipo de comportamientos, tanto quien ejerce, chavales de 16, 18 años, como quienes parece que están dispuestas a aceptar ese sometimiento, ¿no? Sí, porque tenemos que dar, antes lo ha apuntado María Jesús, yo creo que la clave está en una educación, pero una educación holística y transversal. No tiene que partir solo de porque si no nos equivocaríamos, de los colegios, sino también de la familia, la comunidad y las instituciones. Se tiene que trabajar desde todas las esferas. Tenemos que romper
esos mitos sexistas, esos patrones machistas que tenemos. Y tenemos que educar valorando la dignidad, los valores y la no violencia. Y eso lo tenemos que hacer también con la influencia de los más medios, de los medios de comunicación. Porque si no, no sirve para nada. Si vemos cualquier serie, cualquier programa, cualquier debate, al final, ¿quién es el que gana? El poderoso, el violento. Y eso es lo que queremos. Estamos mitificando y alabando al más fuerte. ¿Por qué China, por qué Estados Unidos son países poderosos? Porque pueden destruirnos. Es el miedo. Por eso tenemos la importancia de educar en valores junto a emociones. Tenemos que trabajar para que vaya cada vez mermando más lo que es la ira. María Jesús. Lo comparto totalmente y aparte en relación con el reportaje, lo que decía Jesús en las conclusiones, yo creo que es muy importante dos datos que ha dado de baja autoestima y dependencia emocional. Yo creo que esos dos factores influyen mucho en la gente joven y es verdad que les hace atarse y necesitar la dependencia de otro y curiosamente el otro ejercer esa superioridad y ese control, que en definitiva es superioridad y control. Yo creo, incidiendo en lo anterior, y comparto también que son los tres estrados, ¿no? Por un lado en la familia, o sea en el colegio, que efectivamente no solo se tiene que dar formación, sino que se tiene que educar en valores, sobre todo la familia, y ahí también está el plano afectivo y de gestionar las emociones, y de que los jóvenes estén también muy integrados y que las familias seamos capaces de detectar cualquier tipo de actuación que nos indique que hay un problema de afectividad o de dependencia emocional y luego, por supuesto, las instituciones. Y en este marco también tenemos que tener en cuenta que la gente joven también recibe, a través de los medios de comunicación, tú hablabas de las películas, etcétera, también una serie de niveles de valores que son los que luego quieren reflejar en la sociedad. Entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo conjunto, insisto, conjunto de toda la sociedad en poner en valor de verdad los valores. Nosotros en la cátedra, una de las cosas claves y el objetivo principal es intentar conseguir que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, porque al final nosotros no queremos que todos sean iguales, nosotros no somos iguales, pero lo importante es que tengamos la libertad de elegir lo que queremos ser y para eso tenemos que tener igualdad de oportunidades. Pues en esto es lo mismo. Yo creo que a las jóvenes también hay que potenciarles su propia formación, porque al final lo que nos aporta a cada uno seguridad en nosotros mismos y reafirmar nuestra autoestima está la formación, cómo vamos creciendo, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos escogiendo nuestro espacio. Entonces yo creo que trabajar todo eso es esencial también, aparte de los valores, para que las sociedades del futuro se valoren también a sí mismos. Es que hay muchas jóvenes que no se valoran a sí mismos y yo creo que todo eso a través de la formación se puede conseguir. Porque estamos hablando de comportamientos a lo largo de un tiempo. Es fácil detectar cuando una agresión, cuando se llega a un momento de violencia, es fruto de un comportamiento, de una actitud machista, o es en el seno de una pareja porque han tenido un problema, ha habido una discusión y han llegado a insultarse o a agredirse, algo puntual. Es decir, ahí los profesionales tienen que respecto a si es puntual, ¿no?, o es habitual, sí, a nosotros nos da lo mismo porque ya se está cometiendo un delito. Nos va a importar a la hora de imputarle un delito al agresor. Me explico. Si es una agresión puntual, le vamos a imputar un delito de malos tratos. ¿Vale? Pero si es habitual, vamos a intentar acreditar cada uno de los hechos que se han cometido dentro de delitos en el ámbito de la violencia de género, como pueden ser tal, y además acreditarlos puntualmente y en el tiempo, intentar hacer constar el tiempo más o menos. Por ejemplo, hace un año me agredió, hace 6 meses me amenazó, hace 3 meses me volvió a agredir y agredió a mi hijo también. Y todo eso que se deja acreditado en el atestado hace que también imputemos un delito de malos tratos habituales, ¿vale? Pero cada uno, aunque sea solamente una vez, ya se ha cometido un delito de malos tratos. Se ha cometido una agresión, con solo una agresión ya se ha cometido un delito de malos tratos. La red que hay, Cristina, en la región de Murcia, ¿está accesible a las personas, mujeres maltratadas? ¿A dónde se pueden acercar? ¿A qué lugares? ¿Qué servicios son los que tienen? Digo la administración en general, pero seguramente algunas son municipales,
¿no? Claro. Pertenecen a los ayuntamientos, a la comunidad autónoma. Hay una red ahí establecida, sí, tejida, que protege a la mujer. Efectivamente, hay una red de recursos para dar atención a las mujeres que sufren malos tratos, que sufren este tipo de violencia. Y bueno, mi recomendación es que se haga todo a través del 112, porque centraliza el resto de atenciones que se pueden proporcionar. El 112, si ha habido una agresión y hace falta asistencia sanitaria, se la va a reconducir. Si hace falta avisar a fuerzas y cuerpos, también lo va a avisar. Si esa mujer necesita un recurso porque no tiene donde pasar la noche o no tiene donde estar o corre peligro su vida, si se queda en su domicilio, le va a proporcionar un centro de emergencia para pasar la noche. Se le puede proporcionar asistencia en los CABIS, que son centros de atención especializada, con equipos formados por trabajadora social, jurídica y especialista en psicología. Y en fin, que hay también atención para los hijos e hijas, un servicio de atención, el SAPMES, un servicio de atención a menores expuestos a violencia de género. Y existe incluso un punto de encuentro familiar específico para los casos en los que tenga que haber visitas, un juez determine visitas y que se haga siempre esa visita protegiendo a la mujer. Hablabas, antes de empezar el programa, precisamente de uno de estos centros que hace poquito, este pasado verano, digamos que desgraciadamente la afluencia era alta, ¿no? Sí, el centro de emergencia estaban cubiertas todas las plazas que había. ¿Y cuál es la estancia media y por edades y el tiempo? Sí, bueno, el tiempo, las edades, pues las que he mencionado anteriormente, entre 20 y 40 años es el pico. Menores de edad no acceden a este tipo de centros, tiene que ser mayor de edad. Y entre 20 y 40 años. Hay alguna mujer mayor de esa edad, pero en menos proporción. Y en cuanto al tiempo de estancia, lo deseable es que sea lo más corto posible, sobre todo por la recuperación de esa persona. Pero vamos, mientras esté en peligro su vida, puede estar allí. La estancia oscila entre 15 días y 3 meses. En uno de estos centros, aquí en la región de Murcia, y has hablado también de los CABI, sí, que es un lugar en donde acceden, no necesariamente porque hay una denuncia, sino porque se va a pedir ayuda, ¿no? Sí. Hemos estado hablando con una trabajadora social, que además, por cierto, no ha querido identificarse, para que guardar el anonimato respecto de que se dedica a esto, a atender a personas que se acercan a ella porque sufren malos tratos. Vamos a escucharla. Digamos que el procedimiento, el protocolo de atención que está establecido es que se hace una primera atención por parte de la trabajadora social, en este caso, bueno, una de ellas que soy yo, donde se valora la situación de la mujer, junto con la mujer, porque al final nosotras valoramos y trabajamos con las mujeres, pero son ellas quienes deciden qué es lo que quieren hacer y por dónde quieren seguir su camino. No hay un perfil definido. Lo único que, digamos, por encasillarlo de alguna manera, es que son mujeres. Atendemos a mujeres de todas las edades, de todos los niveles educativos, de diversas nacionalidades. Obviamente la nacionalidad con la que más trabajamos es la española, por el hecho de que estamos en España y aunque hay población inmigrante y atendemos a mujeres de otras nacionalidades, la representación de las españolas es superior a la suma de todas las nacionalidades inclusive. Una mujer no tiene por qué denunciar para poder ser atendida en este servicio, que a lo mejor es la confusión que socialmente hay, que si no denuncias no eres víctima de violencia de género. Nosotras no lo vemos así. Acompañamos a las mujeres en el momento en el que están. Entonces, hay veces que la asesora jurídica orienta sobre la denuncia previa, que a veces la denuncia ya está puesta, pero hay un procedimiento de medidas civiles con los hijos que está afectando a la mujer de una manera y tiene que iniciar un trámite X y ella también la asesora. Es decir, es complejo resumir esto. César, algunas cosas que vemos con frecuencia en el medio de comunicación cuando hay algún hecho, digamos, ya trágico, ¿no? Alguna muerte, a veces se producen incluso en personas de edad avanzada, de 60, 60 y tantos años. Y no parece que en épocas anteriores haya habido, por lo menos no ha trascendido, que hubiera comportamientos, no trascendido, que hubiera comportamientos de este tipo. Y luego, a veces, cuando se produce algún asesinato, y lo comentábamos también antes tú y yo, el autor a veces se da la fuga, quiere desaparecer, pero incluso vemos casos que se suicida. Sí. ¿Qué ocurre ahí? A ver, el maltratador lo que quiere es anular a la persona. Lo que hace es una anulación. Unas veces es físicamente, otras veces psíquicamente.
Y lo más cruel es cuando la mata. Lo que busca es una venganza. Muchas veces, además hemos visto que muchas veces el suicidio, cuando estudiamos el patrón, las características de estas personas, vemos que cuando ha sido el suicidio, muchas veces cuando lo ha dejado haber una separación o la va a haber. Juega que ahí está el patrón machista por excelencia, conmigo o conmigo. Y si no te mato. Luego cuando se ejerce eso, va y surge la emoción. Aquí tenemos que trabajar mucho las emociones. Y una de las emociones es el miedo. ¿Cuáles son las consecuencias? Unos van a huir y otros van a hacer la huida de su vida a través del suicidio. Y luego encontramos en criminología el efecto bola de nieve, que es que repetimos la conducta. Entonces, si vemos un caso de violencia de género que le echan ácido en la cara, lo vamos a encontrar 3 o 4 veces, porque sucede. Si uno se suicida, el otro también se suicida, porque se imitan también los crímenes. También habéis hablado del papel de la familia y del entorno, y que es fundamental, y de las nuevas tecnologías. Y ahí quería comentarle a Paloma, se percibe el uso de nuevas tecnologías tanto para agredir directamente a la persona, como para hacer públicos los comportamientos y, por tanto, someterla a ciertas vejaciones. Claro. ¿Ocurre este tipo de cosas? Sí, sí que ocurre. Y cada vez más, conforme van apareciendo nuevas redes sociales, los delitos se van innovando y nosotros tenemos que ir innovando también con ellos, la investigación, ¿no? Claro que aprovechan las redes sociales y las nuevas tecnologías para cometer delitos de control, de vejaciones, claro, efectivamente. Es que tenemos que ver, no tenemos que decir que la violencia de género solo es esta violencia física, psicológica, sexual, económica, sino en la violencia de género la tenemos que estudiar como un ciclo donde empieza, que se hace en la nueva tecnología, la crítica constante en las redes sociales, donde se produce una segregación, porque uno de los objetivos es aislar a la víctima. Entonces se produce esa segregación, ese aislamiento. Luego está la violencia, que a través de las redes sociales, mucho la psicológica, lo que busca es la humillación. Y luego, Cristina obviamente lo sabrá más, o María Jesús, donde ya no es solo la fase de arrepentimiento que antiguamente decía Walker o de luna de miel, sino el chantaje utilizando a los hijos. Lo tenemos que otra forma también. Bueno, el tema de los hijos es algo muy grave, ¿no? En este caso, sí, ¿no? Sí, es cierto. Cristina. Los hijos sufren mucho esa exposición a la violencia, muchas veces para reproducir en el futuro esos patrones aprendidos. Claro, en sus parejas futuras. Aprende a resolver los conflictos con violencia. Efectivamente. Y otras veces también se deteriora la relación, por supuesto, con el agresor o no. A veces culpabilizan a la madre, culpabilizan a la mujer maltratada. La hacen responsable del maltrato que está sufriendo, pero también de que su papá está en la cárcel, o de que no puedan ver a su papá, o que culpabilizan muchas veces a la madre. Y esa relación es importante trabajar psicológicamente con esos niños para reconducirla. En nuestros servicios se están haciendo, del SAPMES que he mencionado antes, se están haciendo ahora trabajos con los niños con terapias alternativas con animales y que están dando muy buenos resultados. Se trabaja con perros, con los niños, y para que recuperen confianza, y también con caballos. Y con caballos se trabaja la relación también madre-hijo, para afianzarla, consolidarla, liberarla de las culpas de uno y de otro, porque los niños muchas veces también se sienten culpables de lo que está pasando. María Jesús, vamos a ver un testimonio que es ilustrativo respecto de lo que estamos hablando esta noche. Porque me casé muy joven, prácticamente nos hemos criado los dos juntos porque también era muy joven. Y desde un principio ya sabía que había un problema. 30 años que llevo con él, el padre de mi hijo, y ya fueron naciendo los críos y los maltratos siguieron. Me pegaba, mi hijo grande fue el que lo vio tú. Y mi hermana sabían que a mí me pegaba y tú. Y le dice a mi hijo, era pequeñico, y le pregunta a mi hijo, ¿qué hace aquí? Mi hijo se ve que se salía, que yo eso no lo sabía, se salía de la habitación y esperaba él en mi puerta, porque decía que todas las noches su mamá lloraba. Otro día me tuve que esconder en la chimenea y es con un bate de béisbol buscándome, que me mataba, que es justo último día, porque yo he visto ser mis últimos días allí, como que he visto la muerte con él. Lo denuncié, no le hicieron nada, después hubo otra denuncia, a eso lo metieron al calabozo. Sinceramente no
no lo salvé. No lo salvé porque mi hijo psicológicamente bien no está. He tenido que llamar varias veces a los municipales, ha roto parte de mi casa, se pone muy violento, mi hijo está mal, es grande. Yo ya estaba como un alma en pena. Yo me cogía, me hacía un moño, me iba en pijama, limpiaba y lloraba, limpiaba y lloraba. Como yo estaba con las asistentas, con la del CABI, ella estaba muchos años sabiendo mi vida. Entonces ella me decía, estás perjudicando a tu hija, te van a quitar a tu hija, porque saben todo lo que está pasando. Y dije, pues por todas. A eso cuando me he venido. Ahora veo yo, veo como que me puede llegar mi oportunidad, porque yo siempre soñaba de estar en una casa de alquiler, yo y mi hija. Y ellas me están levantando. Pero yo vine de verdad, como cuando un gusanico se está muriendo, de verdad así. Cuando realmente no estás en ese mundo, dices tú, pero ¿qué me he comido yo 30 años? ¿Qué he hecho yo? Jesús. Tremendo las manifestaciones de esta señora, y yo creo que ponen sobre la mesa también una de las cuestiones más importantes del tema de la violencia de género, que son los menores, lo habéis dicho, ¿no? Y además desde muchos aspectos, porque efectivamente los niños que están viviendo en un entorno como el que acabamos de escuchar también están sufriendo esa violencia, lógicamente la están viviendo de primera mano, y eso les afecta doblemente, por un lado por el sufrimiento de ver a personas que quieren, que una a otra le está haciendo daño, y luego porque ese adulto del futuro ha crecido con esos parámetros y con esas normas, y eso hay que tener también mucha atención al respecto. Yo creo que, y de hecho, muchas medidas legislativas en ese ámbito para proteger también a los menores y para darles la asistencia debida a lo largo de todo el procedimiento, desde que tienen que empezar a declarar porque están en curso su padre en un procedimiento, al seguimiento a lo largo de su desarrollo y crecimiento. Pero curiosamente también el factor de que haya menores en medio de una familia en la que se produce violencia de género hace que también determinadas mujeres se decidan a denunciar. Porque el otro día, curiosamente en una radio, escuchaba un testimonio de una señora que dijo que ella había estado sufriendo primero acosos y amenazas y luego agresiones físicas durante 20 años, pero que cuando le puso la mano encima a su hijo es cuando dijo ella, hasta aquí hemos llegado. Entonces, curioso, claro, el papel del menor cumple en esta realidad varias funciones tristemente, ¿no? Y yo creo que hay que poner mucho hincapié. Y esto vinculando con lo que antes decía Paloma, de que curiosamente denunciaban más las personas con menos capacidad económica y tal, yo creo que otro de los factores que influye mucho a la hora de que una mujer aguante tanto es que no tiene independencia económica, porque si no habría muchas, es que a mí me lo han contado mujeres con nombres y apellidos, donde me voy, o si le denuncio y no pasa nada, me tengo que volver a meter en la misma casa, mis hijos van a ser testigo de ello, ¿no? Entonces yo creo que si, por supuesto, el tema de la violencia de género es terrible por lo que supone de ataque a la mujer, donde hay que incidir muchísimo es en la protección a los menores, porque los destrozan. Paloma, no te habrá sido resultado extraño, ¿verdad?, ese testimonio, desgraciadamente, ¿verdad? No, lo vemos a diario, ¿A diario aquí en Murcia? A diario. Sí, porque puede parecer, es que esto ocurre, hay gente que esto no estará viendo y dirá, pues esto ocurre en otros sitios, o por ahí, no se sabe. De hecho, Murcia es la segunda comunidad con más denuncias en proporción a la población de España. Murcia, la región de Murcia. Aunque yo quiero dar una visión positiva de esto, que decir que, yo creo que las campañas de sensibilización, pues a lo mejor están haciendo efecto, ¿no? Y eso me alegra más el que una mujer decida denunciar y que se visibilice que hay una víctima más en Murcia y que se ponga en marcha todo el mecanismo con ella, que el que no denuncie y se quede dentro de su casa. ¿Sabes? Y en cuanto a lo que decía de los hijos, también me gustaría decir que ya no solamente es un hecho fundamental el que las mujeres se atrevan a denunciar una vez que tienen hijos, ¿no? Pero también hay veces que no denuncian por el miedo a dejar a sus hijos con el agresor, a una persona a la que han denunciado. O sea, que es un poco ambivalente. O sea, hay veces que dicen, al tener hijos deciden denunciar, y hay veces que dicen, es que no puedo denunciarlo porque luego voy a dejar a mi hijo con él. Y a ver si se va a vengar. De hecho, el testimonio es mucho más amplio y hemos mostrado solamente una parte, pero también nos explicaba esta mujer
que el marido utilizaba al niño en contra de ella y que lo que creaba también en el niño era que se sintiera avergonzado de la madre. Es decir, era una utilización para ponerlo en contra de ella, con una estrategia de uso del niño, de uso del menor, ¿no? Y eso también sí, lo que busca es la humillación. Por eso en esto tenemos que trabajar también con el niño. Sí. A mí hay una metáfora que me gusta, que María Jesús y Paloma la van a entender perfectamente, que es el 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la prueba prohibida. Hay una teoría, que es la teoría del árbol envenenado, que dice que si se coge una prueba vulnerando algún derecho fundamental, luego todos los frutos están envenenados, por lo tanto no vale. Entonces, si la sociedad no ponemos la herramienta para educar en el hogar, que no haya violencia, estamos contaminando a ese niño. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Hay un momento, María Jesús ha dicho la posible utilización del niño. ¿Hay algún momento en el que salta un chip en una mujer y dice, ahora sí voy a denunciar? Las personas es darnos cuenta, pero tenemos que ver que es un proceso de tiempo. Antes lo decía, de pronto una persona ha matado a una mujer de 70 años y tenemos que ver si esa crítica constante, esa segregación, ¿cuántos años ha durado? Lo que pasa en el hogar muchas veces queda en el hogar. Y tenemos que darnos cuenta que aquí lo que se hace es anular a la persona. Y María Jesús decía muy bien, que había una dependencia emocional. Y además la mujer muchas veces se siente culpable. Entonces necesitamos a las personas para darnos cuenta, y lo vemos también en drogodependientes, en cualquier cosa, en educarnos en la salud, en hacer deporte, en comer más sano. El chip de darnos cuenta. Sabemos que muchas veces cuando ve que el niño, lo decía este testimonio, te van a quitar el niño, es malo para tu hijo, es darnos cuenta. Pero tenemos que saber también por qué tarda tanto, por qué se dilata en el tiempo. Porque hay una anulación de la persona. La persona es incapaz. Por eso, a mí me ha gustado cuando María Jesús ha dicho educación emocional, porque la educación emocional te ayuda a tomar decisiones. Te ayuda a que sepas coger las críticas y trabajar con las críticas, y te ayuda a hacer peticiones. Y este sector, la persona maltratada, lo que necesita es hacer peticiones, que lo pueda pedir para eso. Está el CABI, todos los recursos que hay aquí en la comunidad autónoma, que hay bastante, y luego el saber resolver los conflictos y buscar la salida. ¿Hasta qué punto hay empatía en los profesionales? Además, con frecuencia sois mujeres, sois chicas quienes estáis en esos servicios. ¿Hasta qué punto hay, bueno, no sé si hay muchas o pocas, pero bueno, un buen ejemplo tenemos aquí hoy. ¿Hasta qué punto hay empatía? Que coincides con una chica que va a denunciar, que no sabes, que tiene dudas, y tú dices, pero oye, te pones un poco en el papel de ella, pero es que no te das cuenta, ¿por qué no tomas esta decisión? O hazte valorar, o que esa humillación deje de producirse. ¿Hasta qué punto se produce? Pues... o no debe producirse, no sé. A ver, tenemos que tener empatía, porque al fin y al cabo somos un grupo, además, que estamos especializados y estamos solamente para delitos de violencia de género, doméstica y sexual, única y exclusivamente para ello. Y entonces estamos formados, especializados, recibimos un curso en Madrid de 3 semanas, pasamos por un psicólogo que nos dice si somos aptos o no para estar en este grupo, y hay que tener empatía y sensibilizados, desde luego, y muy formados con este tema. Y nada, tratar de tratar a la víctima lo mejor posible, tratar de entenderla y hacerle ver que dentro de sus derechos, que tiene derecho a no declarar en contra de su pareja, como repito, pero que lo mejor es que lo haga, ¿sabes? Sobre todo cuando comenzamos un atestado porque denuncia a un familiar o a requerimiento de un vecino porque está siendo agredida, o ella misma muchas veces llama a la policía porque está siendo agredida, va a la policía y luego se niega a denunciar. Nosotros intentamos hacerle ver cuál es la salida, pero ella está en su derecho de no declarar en contra de su pareja. Y quería decir que en cuanto a lo de las personas, has dicho antes que cuando pensamos que una mujer de 70 años la ha matado el marido después de tantos años que habrá estado sufriendo, a mí muchas veces ponemos el foco en las familias jóvenes con niños pequeños, pero yo creo que tendríamos que también centrarnos mucho en los matrimonios mayores, que nos sorprendemos ¿cómo es posible que después, con 70 años, ha matado a su mujer? Es que precisamente ese tipo de personas ya han vivido toda una vida, ya no tienen nada que perder, y tenemos que estar poniendo el foco. Y muchas veces ellas no denuncian porque les da pena. Y dicen, ¿qué va a hacer mi marido después con 80 años o con 70 años? ¿Qué va a hacer esta persona sola? ¿Cómo lo voy a echar de casa? ¿Cómo voy a pedir una orden de alejamiento?
Incluso los propios hijos les da pena a su padre y no declaran, saben que su madre está siendo víctima de violencia de género y no declaran en contra de su padre porque les da pena. Y porque han vivido con toda esa violencia. Claro. Lo ha normalizado una cosa que no es normal. ¿Asentías, Cristina, con todo lo que estaba comentando Paloma? Sí, es que es cierto eso, aunque hemos incidido en esa edad en la que hay picos de mayor afluencia de personas usuarias, pero es cierto que abarca todas las edades y incidimos en las jóvenes, incidimos en los mayores, y una cuestión que me parece a mí muy interesante es la reeducación del maltratador. Porque es que si no, esa persona vuelve a repetir los esquemas con otra pareja, haya ingresado en prisión, no haya ingresado en prisión, y tampoco tenemos que dejarlo al lado. Igual que un maltratador de 70 años que su mujer lo denuncia, se pone una orden de alejamiento, también necesita asistencia de la sociedad, porque es una persona que se queda desvalida, ya jubilado, sin nada de que necesitará un recurso para vivir y persona que la atienda, la sociedad tiene que hacerse cargo también de esa persona. Pues tenemos que pensar también en los maltratadores, tenemos que pensar en ellos. ¿Hay un sentimiento de culpa y posibilidad de la rehabilitación? Desde instituciones penitenciarias sí que hay un programa específico de violencia de género. Y sabemos, por ejemplo, que en las agresiones sexuales la gente que hace el programa reincide muchísimo menos. Lo que pasa es que en España tenemos que saber que el tratamiento penitenciario es voluntario. Entonces muchos no lo hacen. A lo mejor si nos vamos al sistema penitenciario alemán, donde no solo la reeducación y reinserción social del penado, sino también es prevenir a la sociedad de hechos delictivos y preparar al penado para la puesta en libertad, y esa preparación, entonces el tratamiento es obligatorio. Pero en el programa de violencia de género se trabaja emociones, asunción de la responsabilidad y creencias, distorsiones cognitivas. Porque ahí está la emoción, pensamiento, cognición y asumir la responsabilidad. Porque piensan que es un objeto. Y es suyo, y yo, porque es mi objeto y es mío, yo puedo hacer lo que quiera. Hablaba antes, Cristina, de recursos que hay, algunos de la Administración, y en otros casos son asociaciones, entidades que están concertadas. Por ejemplo, una de ellas es la Asociación Veto, que viene trabajando ya a tiempo aquí en la región de Murcia de atención a mujeres maltratadas, y la responsable nos ha atendido. Nos cuenta lo siguiente. Veto es una asociación donde nos dedicamos sobre todo a la acogida de mujeres. Y luego aparte tenemos un centro de formación y la idea es ser como una familia de referencia para la gente que llega, que no tiene familia o que necesita un apoyo en un momento determinado. Se le procura buscar un trabajo, una casa, porque al final salir adelante se basa en todo, sobre todo en recuperarte tú como persona y luego tener una vivienda y un trabajo. Pues normalmente cuando llegas lo primero es ver cómo estás tú como persona, qué necesidades tienes a nivel psicológico, que tú te empoderes, que tú pues que cojas fuerza interna. Y luego ya pues esto es como una casa normal y corriente. Aquí llega a las 8, se arregla la casa y cada uno sale a su actividad. Según la persona que viene se le hace un programa individualizado porque todas no tienen las mismas necesidades. De hecho nosotras fuimos las pioneras en las que empezamos con, si dijéramos, la acogida de emergencia. Y claro, pues entonces primero no había medios, no habían protocolos de actuación. Bueno, no hay color. Que a lo mejor se ha avanzado mucho a nivel de medidas, de judiciales, pero ahí está la base, que yo creo que la clave es la educación y la formación de nuestros jóvenes cuando van a ser adultos. Eso yo todavía lo veo muy deficiente, porque si hubiera hecho más actuaciones ahí, pues hubiéramos llegado a esto, si no tendríamos más muertes este año que teníamos hace el año pasado o el anterior. Datos de 2018 oficiales, los delitos más frecuentes fueron los relativos a lesiones, 50%, luego un 19% de tortura y otros delitos sobre la integridad moral, amenazas un 17%, y luego las medidas adoptadas, las decisiones judiciales, 74% fueron de carácter penal y 25, y casi 26 de carácter civil. Cautelares más frecuentes fueron la prohibición de aproximarse a determinadas personas, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, la libertad provisional. Y entre las civiles, las más frecuentes, la determinación del régimen de prestación de alimentos, la determinación del régimen de custodia o la determinación del régimen de visitas. Todo esto, claro, estamos hablando de cuestiones civiles, penales, todo eso arranca del inicio del atestado por parte vuestra, ¿verdad?
Sí, nosotros cuando nos viene una víctima le informamos del derecho que tiene a solicitar una orden de protección. La orden de protección es un título que conlleva medidas civiles y penales. ¿Vale? Entonces, en caso de que tengan una vivienda común, que tengan hijos, ya la jueza, si considera que, hablo de juezas porque en Murcia solamente hay 2 juezas, si consideran que es víctima de violencia de género y les concede la orden de protección, pues va a adoptar también medidas civiles como la casa a quien le pertenece, el régimen de visitas, la manutención, entonces adoptó también medidas civiles. Es verdad que hay más patas que participan en atender a estas personas. Estamos hablando, por ejemplo, a nivel judicial, las 2 juezas que hay de violencia sobre la mujer aquí en la región de Murcia. En el ámbito de la sanidad también hay unidades especializadas, aunque, bueno, en realidad hay un deber por parte de todos los sanitarios de, si detectan algún caso, comunicarlo, pero hay también una unidad en la administración. Al final, María Jesús, es una red que el compromiso de todo, yo desde el principio del programa, que bueno, muchos podemos decir, oye, pues esto no nos pasa a nosotros, no tenemos nadie en el entorno, pero si empiezas a ver datos, seguramente muy cerca hay alguno y todos podemos hacer desde detectar y comunicar hasta comprometernos con la educación, ¿no? Y con la formación. Exacto, yo creo que has dado en la clave, porque hemos estado viendo cómo hay muchos ámbitos, ¿no? Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nivel regional, a nivel, por supuesto, local y a nivel nacional. Pero solo si nos concienciamos toda la sociedad seremos capaces de dar una respuesta, porque por un lado el tema de la educación es esencial para erradicarlo, pero yo estoy pensando en todas las mujeres que hoy en día están siendo objeto de esta violencia de género, y estoy pensando en ellas en el sentido de que hasta que dan el paso de ir a denunciar, pasan mucho, hasta que dan el paso de pedir una medida administrativa. Hay muchas horas de angustia, muchas horas de soledad, y además nos sorprendería, porque a mí me ha sorprendido, mujeres formadas con sus carreras y culturalmente en un nivel medio alto, con un nivel económico también bueno, cómo están perdidas. O sea, están perdidas emocionalmente. Incluso, fíjate que se está haciendo muchas campañas de divulgación, que se denuncie cuáles son los medios. Hay todavía mucho vacío en la sociedad. Yo por eso esta mañana, que hemos tenido un acto muy bonito aquí en Leucán contra la violencia de género con los jóvenes, les decía que es muy importante que no miremos nunca hacia otro lado, porque igual que las administraciones se están articulando las medidas necesarias, igual que en educación tenemos que incidir para formar en valores, nosotros con nuestros nombres y apellidos, cada uno donde estamos, pero en nuestro entorno de trabajo, pero también socialmente y familiarmente, tenemos la responsabilidad de que si detectamos cualquier cosa, tender la mano, porque es que es muy difícil. O sea, yo me he quedado sorprendida de gente muy cercana a mí, que me quedé impresionada de cómo estaban de perdidas, cuando es gente que se desenvuelve con absoluta normalidad. Entonces yo creo que, como tú decías, solo desde un compromiso de la sociedad en su conjunto, desde cada ámbito podemos aportar, y mucho, y por supuesto seguir dotando de más recursos, porque es muy necesario, e incidir mucho en la educación. Decía antes, Paloma hablaba de la custodia, que es una de las cosas que hay que dilucidar cuando se produce un caso de este tipo. Y yo imagino que habrá casos en los que habrá mujeres que digan, oye, y si yo denuncio y tal, al final, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Me lo voy a quedar yo? ¿Él? ¿Puede haber un maltratador que se comporte de esa manera con su mujer y que sea un buen padre? Y por tanto la custodia esté claro que haya que compartirla. A verlos los hay. Piensa que la violencia son personas, María Jesús lo decía, incluso casos cercanos que lo ha vivido, y conocería entonces a la pareja o expareja, y son personas encantadoras, educados. ¿Por qué? Porque solo ejerce esa violencia hacia esa pareja o expareja. Pero no van a educar igual, pero también tenemos que tener claro, y a lo mejor tenemos que hablar de la legislación, que una persona que eduque en violencia, ¿qué respuesta le estamos dando al hijo? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a un niño que tiene que está en prisión, que tiene una orden de alejamiento por malos tratos y que tenga una custodia compartida? ¿Qué mensaje estamos dando? Porque le estamos diciendo realmente, creo ya está viendo, que realmente con la madre, pero con él, el Estado, la justicia está diciendo que está preparado para ser padre, que no pasa nada. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta, y cuando se dice hay que pensarlo mucho. Porque luego, por eso evoluciona, por eso vemos que la violencia sigue. Porque se transmite. Cuando hablas con las personas afectadas, en algunas mujeres existe esa duda sobre los hijos.
muchísimas. Como decía antes, es que muchas veces tienen miedo a denunciar, a dar el paso precisamente por los hijos, porque eso va a ser un contacto ya para siempre con el agresor. O sea, un hijo le une para siempre, el resto de su vida, con el agresor. Y ese es el miedo, el denunciar y decir los puntos de contacto, ¿no? Los puntos de encuentro. Hacen uso de los puntos de encuentro porque muchas veces les da miedo dejarles a los hijos de tú a tú. Tienen que utilizar puntos de encuentro para que haya alguien que esté supervisando esa visita del padre a los niños. Y es una manera que utilizan los padres muchas veces para coaccionar a la mujer, claro, en la utilización de los hijos. A los niños, forma parte del ciclo de la violencia doméstica. Pero, ¿cómo le puede afectar a un niño ver a este tipo de actitudes y comportamientos? Cualquiera de nosotros, ¿Le afecta realmente? ¿Le puede marcar para el futuro? Cualquier telespectador que nos vea lo va a tener claro. Va y vemos que de padre alcohólico, hijo alcohólico. ¿Por qué? Por imitación. Vemos de mujeres que han salido de su casa jóvenes, que han vivido la violencia de género, se casan con otro maltratador. Y hemos visto, y Paloma lo ve, de padres maltratadores, hijos maltratadores en algunos casos, porque han aprendido de esto. Y dentro de unos años, cuando hagamos estudios de prisiones, veremos a 2 generaciones en prisiones. Decían los niños. Como hemos visto generaciones en prisiones de delitos contra la salud pública, y vemos 2 y 3 generaciones. Aquí es lo mismo. Entonces, decía a los niños, ¿cómo les afecta psicológicamente, emocionalmente? El sufrir el estrés postraumático, el miedo, la paralización. Asume ese modelo patriarcal, que es una de las razones por las que los niños se ven más ahora la violencia de género. Porque la sociedad ha avanzado muchísimo. Y entonces los niños, los adolescentes, están dejando de ser niños y adolescentes y se convierten en adultos. Son niños adultos. Porque son niños adultos, el inicio de bebida alcohólica se hace antes, de tabaco y también de la violencia. Hay un aspecto que quiero entonces ya para terminar el programa, queda muy poquito tiempo. María Jesús, estamos viendo con cierta frecuencia un efecto, un fenómeno, que es el de la violación a la mujer en grupo, el de la lamentablemente manada, ¿no? Yo no sé si es que ahora hay más, pero el caso es que la percepción que hay, yo creo, en la sociedad es que hay más y de que no se toman medidas adecuadas, las esperadas, ¿no? Las que parece que desea la gente, como que sean más, como que cuesta poco, ¿no? El precio no es el que debiera. Yo no sé si esa percepción, bueno, está ahí en la calle, si el legislador la tiene, si el ejecutivo la tiene, si no, si es algo que no estamos acostumbrados, no sé qué pasa ahí. Sí, la verdad es que ese es un tema que además nos horroriza a todos, pero sí que es cierto que estamos viendo como con frecuencia, con relativa frecuencia, se está repitiendo, ¿no? Y encima se está retransmitiendo, sí, es lo que decíamos antes. Y es verdad que desde la sociedad se percibe que no se está, que por parte de los jueces no se impone la pena de vida acorde con la barbaridad que se está haciendo. Sí. Y aquí lo que nos tenemos también que plantear es que no siempre la legislación está prevista para nuevas formas, igual que a nivel de las nuevas tecnologías. Va más rápida las tecnologías que la legislación y hay que legislar. Ese es uno de los campos en el que, aparte es terrible, es evidente que es terrible cuando se produce en esa situación, pero también es verdad que tendremos que acoplar y modificar y actualizar la legislación. Vosotros, y miro, claro, te miro a ti en este momento, Patricia, claro, vosotros sois testigos de que se producen cosas que vosotros en principio no habíais tenido previsto antes. Y lo que hay que hacer en ese momento, claro, es la legislación es así. O sea, conforme vas viendo a veces los acontecimientos, tú tienes que ir modificando es que a veces la legislación. legislación. Una sentencia que dice, es que como no ha opuesto la suficiente resistencia, pero como resistencia, estamos claro, hablando de un grupo. Por eso. Pero es que está así tipificado, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que lo que hay que tener muy claro es que está clarísimo que eso es intolerable y está clarísimo que lo que hay que hacer es modificar la ley para que eso se ataje, porque lógicamente eso es intolerable. El tema bueno, lo hemos vivido y la gente está indignada, pero es cierto que los jueces se tienen que atener a la legislación prevista. Cristina, para acabar, se ha definido, no sé si alguna conclusión se puede sacar en el transcurso del programa, entre otras, bueno, aparte de las actuaciones, digamos, que establece el sistema, ¿no? Que están ahí, de los profesionales que se dedican
a intentar afrontar todas estas circunstancias está el del compromiso social, ¿no? El de la educación, el de la formación en valores, el de fomentar ese respeto y ese aprecio a la dignidad, etcétera, etcétera. El de facilitar también que haya sustento económico suficiente como para que puedan tomar decisiones cuando ello sea necesario. La familia también fundamental, ¿no? Sí. Parece cosas etéreas, pero que no deben ser, no lo son. No lo son, desde luego. Y es que la familia es donde se edifica todo, donde se ponen los cimientos de la persona. Y entonces es muy importante el trabajo, la educación que se haga en la familia. Pero claro, también si esa familia no reúne las condiciones, pues el resto de la sociedad tendremos que echar una mano también. Si falla una pata, pues las otras dos patas del taburete tendrán que apoyar. Y tendrá que apoyarse en la escuela, en la educación en los centros educativos, y tendrán que apoyarse también en la imagen que se lance a través de la imagen de la sociedad que se lance a través de las pantallas. Que es fundamental. Algún programa hemos visto últimamente en alguna televisión donde han generado mucha polémica, determinadas actitudes, pero son habituales también. Bueno, en la medida que hemos podido, hemos contribuido a hacer visibles muchos aspectos y a hacer un llamamiento también al compromiso, a la participación de todos, cada uno de nosotros, porque desde muchos aspectos se puede participar, hacer una sociedad mejor que la que tenemos. César, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Esta noche, Paloma, ha sido un placer contar contigo, María Jesús y Cristina, y a todos ustedes por seguirnos. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.